¿Alguna vez has sentido que la historia de Adán y Eva, tal como te la contaron, no es el verdadero inicio de todo? ¿Qué pasaría si te dijera que el libro de Génesis esconde un secreto aún más profundo, una verdad oculta sobre la existencia de enigmáticos hijos de Dios que caminaron sobre la tierra mucho antes de Adán? Prepárate, porque hoy vamos a rasgar el velo de uno de los misterios más celosamente guardados por la Iglesia, una revelación prohibida que podría cambiar para siempre tu comprensión de la creación, de Dios y de tu propio despertar espiritual. Sientes esa inquietud en tu alma, ¿verdad? Esa sensación de que hay piezas que no encajan en el rompecabezas de la fe tradicional. Ese vacío que los sermones prefabricados no logran llenar. Muchos de ustedes nos ven, buscan esta verdad, pero una gran parte aún no se ha suscrito. Si esto que digo resuena contigo, si intuyes que estás a punto de descubrir algo que ha sido deliberadamente censurado y manipulado durante siglos, entonces este mensaje es para ti. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple teoría, es el resultado de una profunda investigación en textos antiguos, escrituras apócrifas y las mismas raíces del lenguaje bíblico, una verdad que tiene el poder de liberarte. Si sientes esa llama de la verdad ardiendo en tu corazón, si estás cansado de las narrativas incompletas y anhelas una revelación sin filtros, haz una declaración ahora mismo en los comentarios. Escribe: quiero la verdad oculta de Génesis. Esta frase no es solo un comentario, es un acto de valentía espiritual, una afirmación de tu deseo de romper las cadenas del engaño y abrazar un conocimiento que te ha sido negado. Y si este mensaje ya está resonando en tu espíritu, si sientes que esta búsqueda es también tu búsqueda, deja tu me gusta ahora mismo. Tu like no es solo un clic, es una señal luminosa que ayuda a que esta verdad prohibida alcance a más almas sedientas, rompiendo el silencio que tanto ha convenido a quienes manipulan la fe. Y por supuesto, si aún no eres parte de esta comunidad de valientes buscadores, este es el momento. Suscríbete al canal y activa esa campanita. Aquí nos atrevemos a explorar los secretos que otros temen revelar, y cada video es un paso más en tu viaje de despertar espiritual. No te pierdas las próximas revelaciones que sacudirán los cimientos de lo que creías saber. Quédate hasta el final, porque la verdad sobre los hijos de Dios antes de Adán no es solo un dato histórico, es una llave para tu liberación y para entender el verdadero plan divino que te fue ocultado. Hermanas y hermanos, buscadores incansables de la luz y la verdad, hoy nos adentramos en uno de los misterios más profundos y quizás deliberadamente oscurecidos de las Sagradas Escrituras, la verdadera identidad y el origen de los llamados hijos de Dios. Por siglos, la narrativa oficial de la Iglesia nos ha condicionado a pensar en ellos casi exclusivamente en el contexto de Génesis capítulo 6, como aquellos seres celestiales que, según interpretaciones muy difundidas, se unieron a las hijas de los hombres, dando origen a una raza de gigantes, los Nefilim, un evento que precedió al gran diluvio. Pero, ¿y si les dijera que esta es solo una fracción de una historia mucho más vasta, una verdad oculta que se extiende mucho más allá de este conocido pasaje, apuntando a un secreto celosamente guardado sobre los verdaderos orígenes y la diversidad de la vida consciente en el universo? ¿Es posible que la mención de estos hijos de Dios sea una ventana a una realidad prohibida, una era anterior incluso a Adán, donde la presencia divina interactuaba con la creación de formas que hoy apenas podemos imaginar? Este no es solo un ejercicio intelectual, es una invitación a un despertar espiritual, a cuestionar lo que nos fue enseñado y a buscar la revelación que yace enterrada bajo capas de dogma y tradición manipulada. La historia de estos seres es una pieza fundamental en el rompecabezas de nuestra existencia, un misterio que, una vez desvelado, podría transformar radicalmente nuestra comprensión de Dios, del hombre y del propósito mismo de la creación. Prepárense, porque estamos a punto de tirar del primer hilo de una trama que ha permanecido en la sombra durante milenios, una verdad que clama por ser liberada y que tiene el poder de sacudir los cimientos de lo que creíamos saber sobre los albores del tiempo y la intervención divina en nuestro mundo. La clave para desentrañar este enigma ancestral
reside en parte en el propio lenguaje, en las palabras originales que han sido filtradas, traducidas y en ocasiones, podríamos sospechar, intencionadamente manipuladas a lo largo de los siglos. Cuando las escrituras hebreas hablan de los Bineh Ha-Elohim, término que comúnmente se traduce como hijos de Dios, ¿estamos realmente captando la totalidad de su significado? Los eruditos que se atreven a ir más allá de las interpretaciones convencionales sugieren que esta expresión podría abarcar una gama mucho más amplia de seres que simples ángeles en el sentido tradicional. Podría referirse a entidades divinas de menor jerarquía, seres celestiales de naturalezas diversas, e incluso, como exploraremos, a linajes primordiales cuya existencia precede a la humanidad adámica. Este misterio lingüístico no es trivial. Es una puerta de entrada a una comprensión más profunda de la cosmología bíblica, una que la Iglesia institucional a menudo ha preferido simplificar o ignorar. ¿Por qué este afán por reducir la complejidad de lo divino, por encasillar lo incognoscible en categorías humanas limitadas? Quizás porque reconocer la verdadera naturaleza de estos hijos de Dios implicaría admitir que el universo espiritual es mucho más poblado y complejo de lo que se nos ha hecho creer, y que la interacción entre el cielo y la tierra ha sido mucho más íntima y multifacética. La verdad oculta detrás de estas palabras podría revelar no solo un pasado prohibido, sino también un futuro donde nuestro propio potencial espiritual se expande al reconocer nuestra conexión con un linaje cósmico mucho más antiguo y sagrado. Este es el primer paso en nuestro despertar, cuestionar las etiquetas y buscar la esencia, la revelación pura que se esconde detrás del velo de la traducción y la interpretación sesgada. Es inevitable entonces preguntarnos, con la seriedad y la reverencia que este tema merece, ¿por qué la narrativa oficial, aquella promulgada con tanta vehemencia por la Iglesia a lo largo de los siglos, parece tan reticente a explorar estas otras posibilidades, estas interpretaciones que expanden nuestra visión del reino divino y sus habitantes? ¿Podría ser que la identidad y la historia completa de estos hijos de Dios hayan sido objeto de una censura deliberada, una edición cuidadosa de los textos sagrados para consolidar una teología particular, una que sirviera mejor a los intereses de una institución en crecimiento y su necesidad de control espiritual? Pensemos en el impacto que tendría en la fe tradicional el reconocer la existencia de seres divinos o semidivinos que operaban en la tierra antes de Adán, o incluso en paralelo a la humanidad temprana, con agendas y propósitos que quizás no se alineaban completamente con la narrativa de salvación que luego se convertiría en el pilar del cristianismo. Este conocimiento, considerado quizás demasiado peligroso o desestabilizador, podría haber sido sistemáticamente suprimido, relegado al ámbito de lo apócrifo, de lo prohibido, para mantener una estructura de poder intacta y una visión simplificada de la relación entre Dios y su creación. La Iglesia, en su afán por presentar un mensaje unificado y controlar la interpretación de lo sagrado, pudo haber temido que tales revelaciones sembraran la duda o abrieran la puerta a formas de espiritualidad menos jerárquicas y más directas. El misterio de los hijos de Dios se convierte así no solo en una cuestión teológica, sino en un caso de estudio sobre cómo la verdad puede ser manipulada y ocultada por aquellos que temen su poder liberador, un poder que hoy, en este despertar colectivo, estamos comenzando a reclamar. Esta investigación, queridos hermanos y hermanas, no es un mero ejercicio académico o una incursión en teorías conspirativas sin fundamento. Es una parte esencial de nuestra búsqueda personal y colectiva de un despertar espiritual genuino y transformador. La comprensión correcta, o al menos más amplia, de quiénes fueron realmente estos hijos de Dios y cuál fue su papel en el gran esquema de la creación, puede ser una llave maestra que abra puertas a una revelación mucho mayor sobre la naturaleza misma de la divinidad y, fundamentalmente, sobre el potencial inherente de la humanidad. Si estos seres existieron en una relación diferente con el Creador, si poseían capacidades o un entendimiento del universo que nos ha sido velado, entonces el redescubrimiento de su historia podría iluminar aspectos ocultos de nuestro propio origen y destino espiritual.
¿Acaso no es este el anhelo más profundo de toda alma que busca la verdad, conectar con la fuente original, entender el propósito detrás del velo de la existencia material? La historia de los hijos de Dios, una vez liberada de las cadenas del dogma y la censura, podría ser parte de una profecía mayor, una que habla de la restauración del conocimiento perdido y del retorno de la humanidad a un estado de conciencia más elevado. Este camino de descubrimiento nos exige valentía para cuestionar, discernimiento para separar la verdad de la manipulación y fe para creer que el universo es mucho más maravilloso y misterioso de lo que las narrativas oficiales nos han permitido imaginar. La verdad sobre estos seres ancestrales no es un secreto ajeno a nosotros, es un eco de nuestro propio pasado divino y una promesa de nuestro futuro despertar. Por lo tanto, al concluir esta primera inmersión en el enigma de los hijos de Dios, es crucial entender que apenas hemos comenzado a rasgar la superficie de un misterio que se extiende mucho más allá de la interpretación simplista de Génesis 6. La evidencia de su existencia y la comprensión de su verdadera naturaleza no se encuentran únicamente en ese conocido pasaje, sino que resuenan en ecos dispersos a lo largo de las escrituras canónicas y, de manera aún más provocadora, en aquellos textos que fueron declarados apócrifos, prohibidos y deliberadamente apartados del alcance del creyente común. ¿Qué secretos indecibles contienen estos manuscritos censurados sobre las eras primordiales y las primeras interacciones entre lo celestial y lo terrenal? La narrativa que nos fue legada es, en muchos sentidos, una historia editada, un relato del que se han extirpado capítulos cruciales para mantener una versión de la verdad que resultara conveniente. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre busca una salida, y en nuestro próximo segmento continuaremos esta sagrada investigación, explorando con mayor profundidad dónde más podríamos encontrar las huellas de estos enigmáticos seres. Nos aventuraremos en el análisis del texto hebreo original de Génesis, buscando esas sutilezas y significados ocultos que las traducciones a menudo han pasado por alto o, quizás, intencionadamente oscurecido. Prepárense, porque la revelación apenas comienza, y las implicaciones de lo que estamos por descubrir podrían redefinir nuestra comprensión de los mismos cimientos de la creación. La búsqueda de este conocimiento perdido es un acto de liberación espiritual. Ahora, mis queridos buscadores de la verdad, nos sumergiremos aún más profundo en el corazón del misterio, dirigiéndonos directamente a la fuente primordial, el texto hebreo original del libro de Génesis. Porque es allí, en las antiguas letras y en las palabras sagradas no adulteradas por siglos de traducciones e interpretaciones a menudo sesgadas, donde podríamos encontrar los ecos de una creación anterior, los susurros de una verdad oculta sobre los designios divinos que precedieron a la era de Adán. Las versiones de la Biblia que la mayoría de nosotros conocemos son, en esencia, interpretaciones de interpretaciones, y en cada paso de ese proceso de traducción se pueden perder matices cruciales, o peor aún, se pueden haber introducido alteraciones sutiles, pero significativas, para alinear el texto con las doctrinas predominantes de la Iglesia. ¿Qué pasaría si les dijera que el lenguaje original del Génesis, con su riqueza polisémica y su profunda carga simbólica, contiene indicios de una actividad divina y de una existencia ordenada mucho antes del principio que comúnmente aceptamos? Este no es un intento de desacreditar la Escritura, sino todo lo contrario. Es un esfuerzo por honrarla en su forma más pura, por rescatar aquella revelación que pudo haber sido censurada o simplemente malentendida. La búsqueda de esta verdad primigenia es fundamental para nuestro despertar espiritual, pues solo al confrontar la totalidad del mensaje divino, incluso sus aspectos más prohibidos o perturbadores, podemos aspirar a una comprensión más completa de nuestro Creador y de nuestro lugar en su vasto y misterioso universo. Prepárense para mirar el Génesis con nuevos ojos, para escuchar los secretos que el texto hebreo ha guardado celosamente. Consideremos, por ejemplo, las mismísimas primeras palabras de Génesis. La frase Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, comúnmente traducida como «En el principio creó Dios los cielos y la tierra»,
ya encierra debates milenarios entre eruditos. Algunos sugieren que Bereshit podría interpretarse no como un inicio absoluto, sino como en un principio, o cuando Dios comenzó a crear, abriendo la puerta a la posibilidad de que este acto creativo no fuera el primero, sino uno en una secuencia de manifestaciones divinas. Más intrigante aún es la descripción de la tierra en Génesis 1:2, Veja Aretz Hayeta Tohu Vabohu, y la tierra estaba desordenada y vacía. La tradición nos ha enseñado a ver esto como el estado primordial de la materia antes de la intervención divina. Pero, ¿y si Tohu Vabohu no describe un vacío original, sino el resultado de una catástrofe, la desolación de un orden previo, una creación anterior que llegó a su fin? Algunos textos apócrifos y tradiciones místicas judías aluden precisamente a mundos anteriores, a creaciones que no perduraron. El texto hebreo, con su capacidad para evocar múltiples capas de significado, podría estar insinuando una historia cósmica mucho más compleja, un drama divino de creación, posible destrucción y recreación, un secreto manipulado por las traducciones que optaron por la simplicidad, en lugar de la profunda y a veces inquietante complejidad del plan divino. Este misterio no es solo para los lingüistas, es para toda alma sedienta de una revelación más profunda, para aquellos que sienten que la narrativa oficial ha dejado demasiadas preguntas sin respuesta sobre los verdaderos alcances del poder y la sabiduría del Creador. Es aquí donde debemos confrontar una posibilidad incómoda, pero necesaria para cualquier buscador honesto de la verdad: la probabilidad de que las traducciones de las Escrituras, especialmente aquellas que se convirtieron en la base de la teología de la Iglesia establecida, hayan sido influenciadas e incluso deliberadamente manipuladas para presentar una versión de la historia de la creación que se ajustara a una agenda específica. Pensemos en el inmenso poder que confiere el control sobre la narrativa sagrada. Al simplificar conceptos complejos del hebreo original, al optar por interpretaciones que reforzaran la autoridad eclesiástica y un modelo cosmológico particular, se pudo haber oscurecido o censurado cualquier indicio de creaciones anteriores o de la existencia de seres divinos que no encajaran en el molde doctrinal. Este proceso de filtrado y adaptación no siempre fue malintencionado en sus orígenes. Pudo haber comenzado como un intento de hacer accesibles las Escrituras. Sin embargo, con el tiempo, estas interpretaciones se solidificaron como dogma y cualquier desviación se consideró herejía, algo prohibido. La verdad oculta en las sutilezas del texto hebreo sobre una posible creación anterior y sus habitantes fue así convenientemente olvidada o ridiculizada. Pero el espíritu humano, en su incansable búsqueda de despertar, está llamado a cuestionar estas narrativas impuestas, a buscar la luz de la revelación original, incluso si eso significa desafiar siglos de tradición. La labor de decodificar estos secretos ancestrales es un acto de liberación espiritual, un paso hacia la recuperación de un legado divino que nos fue arrebatado o cuanto menos velado. Este meticuloso análisis textual, esta inmersión en las profundidades del idioma sagrado, no es un mero ejercicio intelectual, tiene consecuencias directas y profundas para nuestro despertar espiritual. Descubrir que el libro de Génesis, la piedra angular de tantas tradiciones de fe, podría contener indicios de una historia cósmica mucho más vasta y antigua de lo que se nos ha enseñado. Es una revelación que puede sacudirnos hasta el núcleo, pero también liberarnos de una visión limitada de Dios y de su creación. Si existieron órdenes creacionales antes que la nuestra, si hubo seres que experimentaron la divinidad de maneras que apenas podemos concebir, entonces nuestra propia existencia adquiere una nueva dimensión, un nuevo contexto dentro de un drama universal de proporciones inimaginables. Esta verdad oculta nos invita a trascender la idea de un Dios que comenzó su obra magna con Adán y Eva y a contemplar una inteligencia divina que ha estado activa desde una eternidad insondable, tejiendo realidades y manifestando vida en una miríada de formas. Lejos de disminuir la fe, este conocimiento puede expandirla, llevándonos a un asombro aún mayor ante la majestad y el misterio del Creador. Es una invitación a dejar atrás las interpretaciones infantiles o manipuladas y a abrazar una espiritualidad más madura,
una que no teme las preguntas difíciles ni las verdades prohibidas, sino que las ve como peldaños hacia una conexión más auténtica y profunda con la fuente de todo ser. Esta es la profecía de nuestro tiempo, el desvelamiento de los secretos para la restauración de la verdadera herencia espiritual de la humanidad. Y así, mientras contemplamos las posibles revelaciones ocultas en el tejido mismo del texto hebreo de Génesis, nos damos cuenta de que nuestra investigación apenas ha comenzado a descorrer el velo de los misterios primordiales. Si el propio libro canónico, incluso en su forma aparentemente conocida, puede albergar tales secretos sobre una creación anterior y sobre la profundidad insondable del plan divino, ¿qué no podríamos encontrar si nos aventuramos más allá de sus límites, hacia aquellos textos que fueron deliberadamente excluidos, censurados y etiquetados como apócrifos por la Iglesia primitiva? Es lógico suponer que, si existían narrativas más explícitas sobre estas eras olvidadas y los seres que las poblaron, serían precisamente esos escritos los que se considerarían más peligrosos y, por lo tanto, los primeros en ser suprimidos. El rastro de la verdad no se limita a un solo libro, por sagrado que sea. Nos llama a explorar los márgenes, los fragmentos olvidados, las tradiciones silenciadas. En nuestro próximo encuentro, nos adentraremos con valentía en el fascinante y controversial mundo de los textos prohibidos, buscando aquellas evidencias que la historia oficial intentó borrar. Porque es allí, en lo apócrifo, donde a menudo residen las claves para desbloquear los secretos más celosamente guardados sobre nuestro origen cósmico y el verdadero alcance de la revelación divina. La jornada hacia el pleno despertar espiritual requiere que no dejemos piedra sin remover. Hermanas y hermanos, habiendo explorado las sutilezas del texto hebreo canónico y encontrado allí indicios de una historia mucho más antigua y compleja, es momento de dirigir nuestra mirada valiente hacia aquellas escrituras que fueron deliberadamente dejadas fuera del canon oficial, aquellos libros y fragmentos conocidos como apócrifos, textos prohibidos, cuya mera existencia desafía la narrativa que la Iglesia nos ha presentado como única y completa. Estos no son simples curiosidades históricas, son, en muchos casos, testimonios directos de tradiciones ancestrales, de cosmologías alternativas y, lo que es crucial para nuestra investigación, de la posible existencia y naturaleza de seres primordiales que habitaron el universo o incluso nuestro planeta mucho antes de la era adámica. La palabra apócrifo misma, que originalmente significaba oculto o secreto, pasó a adquirir una connotación de falso o herético, precisamente porque estos textos a menudo contenían revelaciones que no encajaban o contradecían directamente las doctrinas que ciertas facciones del cristianismo primitivo luchaban por imponer. ¿Qué verdades tan explosivas, qué secretos tan profundos guardan estas páginas censuradas que merecieron tal condena? Nos acercamos a ellas no con la intención de reemplazar una fe por otra, sino con el anhelo de completar un rompecabezas del que nos faltan piezas esenciales, piezas que pudieron haber sido deliberadamente ocultadas para mantenernos en una oscuridad espiritual conveniente para algunos. Este es un acto de recuperación de nuestra herencia espiritual completa, un paso audaz hacia un despertar que abarca toda la verdad, no solo la porción que nos fue permitida. Pensemos, por ejemplo, en las ricas y a menudo desconcertantes tradiciones que encontramos en ciertos pasajes del libro de Enoc, un texto reverenciado por algunas comunidades judías y cristianas primitivas, pero finalmente excluido del canon de la mayoría de las iglesias. Aunque es más conocido por sus detalladas descripciones de los ángeles caídos y su interacción con la humanidad, los vigilantes, ciertos estudiosos y místicos sugieren que sus secciones más antiguas podrían contener ecos de cosmologías aún más remotas, visiones de mundos anteriores y jerarquías celestiales que operaban bajo principios diferentes a los que conocemos. Imaginemos por un momento que Enoc, al ser llevado a los cielos, no solo vio el futuro y el funcionamiento del universo conocido, sino que también tuvo acceso a registros o memorias de creaciones previas, de ciclos cósmicos donde otros hijos de Dios
otros seres primordiales jugaron roles protagónicos. La descripción enoquiana de la vastedad de la creación, de múltiples cielos y de seres angélicos con funciones específicas podría ser una ventana a esa complejidad original que la narrativa canónica simplificó. ¿Y qué decir de los textos gnósticos descubiertos en Nag Hammadi? Documentos como el Apócrifo de Juan o Hipóstasis de los Arcontes presentan cosmogonías radicalmente diferentes, donde el creador del mundo material, el demiurgo, no es el Dios supremo, y donde se habla de eones, de emanaciones divinas y de una historia precósmica que desafía por completo la simplicidad del relato de Génesis tal como se nos enseña. Estos textos, considerados blasfemos por la ortodoxia, describen un universo donde la divinidad es mucho más multifacética y donde la creación misma es un drama complejo con múltiples actores divinos, algunos benévolos y otros ignorantes o incluso hostiles. Esta es la clase de revelación que pudo haber sido considerada demasiado peligrosa, una verdad oculta que hoy emerge para sacudir nuestro entendimiento. La pregunta inevitable que surge es, ¿por qué esta censura tan sistemática y a menudo tan violenta contra estos textos apócrifos? ¿Qué contenían estas escrituras que resultaba tan profundamente amenazador para la estructura de poder de la Iglesia en formación y para la teología que buscaba consolidar como la única verdad? La respuesta, queridos buscadores, yace en la naturaleza misma del control espiritual. Muchos de estos textos prohibidos presentaban una relación más directa e individual con lo divino, a menudo sin la necesidad de intermediarios sacerdotales. Ofrecían caminos alternativos hacia la gnosis, el conocimiento salvador, y pintaban un cuadro del universo y de la divinidad que era mucho menos jerárquico y mucho más pluralista que el que la Iglesia patriarcal buscaba establecer. Imaginen el impacto de escrituras que hablaran de un Dios Madre además de un Dios Padre, o que sugirieran que el espíritu humano es una chispa divina atrapada que puede liberarse a sí misma mediante el conocimiento secreto, o que revelaran la existencia de otros Cristos, o seres iluminados antes o contemporáneos a Jesús. Tales ideas socavarían la autoridad única de la Iglesia, su pretensión de ser la única depositaria de la revelación y el único camino hacia la salvación. Por ello, estos libros fueron declarados peligrosos, sus enseñanzas manipuladas o tergiversadas, y sus seguidores perseguidos. El misterio de los seres primordiales y las creaciones anteriores, tan presente en algunos de estos textos, era parte de ese conocimiento prohibido que, de ser conocido por las masas, podría haber catalizado un despertar espiritual fuera del control institucional. Es fundamental, por tanto, que entendamos que el estudio serio y reverente de estos textos apócrifos y prohibidos no constituye un acto de herejía o una traición a la búsqueda de Dios, sino todo lo contrario. Es una expresión legítima y valiente de nuestro anhelo por la verdad completa, por esa revelación integral que Jesús mismo prometió cuando dijo, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Juan 8:32. ¿Cómo podemos conocer la verdad completa si una parte significativa de los testimonios espirituales de nuestros antepasados nos ha sido ocultada o declarada tabú? La liberación espiritual que tantos anhelamos proviene precisamente de la expansión de nuestra conciencia, de la integración de aquellas piezas del rompecabezas que nos fueron negadas. Al explorar estos secretos ancestrales, no estamos abandonando a Dios, estamos buscando una comprensión más profunda de su multiforme sabiduría y de la vastedad de su creación. Estos textos, con sus narrativas a menudo extrañas y desafiantes, nos invitan a pensar más allá de los límites que nos fueron impuestos, a cuestionar las narrativas simplificadas y a abrazar la complejidad inherente al misterio divino. En ellos podemos encontrar no solo información sobre seres primordiales o creaciones olvidadas, sino también inspiración para nuestro propio camino de despertar, para reconectar con esa sabiduría interior que la Iglesia institucional a menudo intentó suprimir en favor de la obediencia ciega a dogmas manipulados. Así, al reconocer la riqueza de información y las perspectivas alternativas que ofrecen estos textos apócrifos y prohibidos, se abre ante nosotros un nuevo horizonte de preguntas. Si aceptamos la posibilidad,
fuertemente sugerida tanto por las entrelíneas del canon como por las narrativas más explícitas de lo apócrifo, de que existieron seres primordiales, hijos de Dios, anteriores o distintos a la humanidad adámica. ¿Cuál pudo haber sido su propósito en el vasto esquema divino? ¿Fueron simplemente experimentos creacionales, etapas en la evolución cósmica, o tenían roles específicos y conscientes dentro de la gran sinfonía de la existencia? La evidencia censurada, una vez traída a la luz, no solo nos habla de su existencia, sino que nos impulsa a indagar sobre su función y su destino. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra propia comprensión del plan de salvación y del propósito de nuestra existencia el saber que no fuimos quizás la primera ni la única forma de inteligencia consciente en relacionarse con lo divino en este planeta o en otros reinos? Estas son las preguntas que nos guiarán en la siguiente etapa de nuestra investigación. Nos prepararemos para explorar el posible propósito original de estos hijos de Dios preadámicos y cómo su historia, una vez desvelada, impacta no solo nuestra teología, sino también la trayectoria de nuestro despertar espiritual. La revelación de su función podría ser la clave para entender misterios aún más profundos. Habiendo aceptado la intrigante posibilidad, respaldada por indicios en el texto canónico y por narrativas más explícitas en los escritos apócrifos, de que nuestro mundo y el universo mismo fueron testigos de la existencia de hijos de Dios, mucho antes de la aparición de Adán, la pregunta que emerge con una fuerza arrolladora es, ¿cuál fue su propósito? Si estos seres primordiales formaron parte de la creación divina, es inconcebible que su presencia fuera meramente accidental o carente de significado. Detrás de cada manifestación de la inteligencia creadora yace un designio, un hilo conductor dentro del vasto y a menudo oculto plan divino. Especular sobre el propósito original de estos hijos de Dios preadámicos no es solo un ejercicio de curiosidad intelectual, es un intento de atisbar la mente del Creador, de comprender las capas más profundas de su intención para con el cosmos y, en última instancia, para con nosotros mismos. Este misterio, una vez desvelado, podría ofrecer una perspectiva radicalmente nueva sobre la historia de la vida, la naturaleza del mal y el verdadero alcance de la soberanía divina, una revelación que ha sido celosamente guardada o quizás trágicamente perdida, esperando el momento de su despertar en la conciencia humana. La búsqueda de este entendimiento es crucial, pues la verdad sobre nuestro pasado colectivo es la llave para desbloquear nuestro futuro espiritual y comprender las profecías que aún están por cumplirse. ¿Qué roles podrían haber desempeñado estos enigmáticos seres en las eras olvidadas de la existencia? Las posibilidades son tan vastas como el universo mismo, y las pistas, aunque fragmentarias, nos invitan a una profunda reflexión. ¿Fueron acaso guardianes de una tierra primitiva, protectores de una ecología cósmica delicada, encargados de preparar el escenario para futuras formas de vida, incluyendo la humanidad? Algunos textos sugieren la existencia de entidades angélicas o divinidades menores con responsabilidades específicas sobre los elementos, las estrellas o incluso sobre el desarrollo de la conciencia en diferentes mundos. ¿Podrían estos hijos de Dios haber sido co-creadores en un sentido limitado, artesanos divinos trabajando bajo la dirección del arquitecto supremo para modelar realidades y sembrar los universos con potencialidades? ¿O quizás representaban un estadio evolutivo espiritual diferente, seres que existieron en una vibración o dimensión que hoy apenas podemos atisbar, cumpliendo un propósito dentro de una economía espiritual cósmica que trasciende nuestra comprensión actual? El misterio que rodea sus funciones es profundo, y cualquier intento de definirlas debe hacerse con humildad, reconociendo que estamos tratando con conceptos que la mente humana, condicionada por narrativas simplificadas y a menudo manipuladas por la Iglesia, lucha por asimilar. Sin embargo, el solo hecho de plantear estas preguntas nos saca de la complacencia dogmática y nos abre a la inmensidad de un plan divino mucho más complejo y maravilloso de lo que se nos ha permitido creer, un secreto que aguarda ser redescubierto. La contemplación de la existencia y el propósito de estos hijos de Dios
preadámicos, nos obliga inevitablemente a reconfigurar la narrativa tradicional de la creación y el papel que Adán y la humanidad subsecuente juegan en ella. Si no fuimos los primeros seres inteligentes en este planeta o incluso en este universo, ¿qué significa eso para nuestra autopercepción como el pináculo de la creación divina? ¿Fue la humanidad adámica un plan B después de algún drama o cataclismo que involucró a estos seres anteriores? ¿O somos parte de una secuencia de creaciones, cada una con su propio propósito y lección dentro del vasto currículum cósmico del alma? Esto tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de conceptos tan fundamentales como el pecado original. Si existieron seres antes de Adán, ¿cómo encaja su historia en la narrativa de la caída y la necesidad de redención que es central en la teología cristiana? El sacrificio de Jesús, entonces, tiene una resonancia cósmica que va más allá de la redención de la humanidad adámica, abarcando quizás fallas o desequilibrios ocurridos en eras anteriores. Estas no son preguntas para debilitar la fe, sino para expandirla hacia una verdad más inclusiva y universal. La revelación de un plan divino más antiguo y complejo nos invita a ver la misión de Jesús no como un simple arreglo a un problema humano, sino como una intervención divina en un drama cósmico de proporciones mucho mayores, una verdad que la Iglesia a menudo ha preferido mantener oculta, para simplificar su mensaje y mantener su estructura de poder. Comprender, aunque sea parcialmente, el propósito de estos seres y la vastedad de un plan divino que los incluyó, tiene un impacto liberador y transformador en nuestro despertar espiritual. Nos saca de la estrecha prisión de un antropocentrismo religioso que nos ha hecho creer que toda la creación gira exclusivamente en torno a la humanidad y sus dramas. Esta revelación nos invita a contemplar un Dios cuya sabiduría y creatividad son infinitamente más vastas, un Dios que teje un tapiz de existencia con hilos de innumerables colores y texturas. Reconocer que pudimos haber sido precedidos por otras formas de inteligencia divina o que coexistimos con realidades espirituales complejas puede, paradójicamente, darnos un sentido más profundo de humildad y al mismo tiempo de conexión con toda la creación. Ya no somos los únicos actores en el escenario cósmico, sino parte de un coro inmenso que canta las alabanzas del Creador de maneras diversas. Esta verdad oculta, una vez asimilada, nos libera de las interpretaciones restrictivas impuestas por una iglesia que a menudo ha temido la complejidad y ha preferido ofrecer respuestas simples a misterios profundos. Nos empodera para buscar una relación más directa y personal con lo divino, basada en la revelación continua y no en dogmas estancados. Este es el verdadero despertar, ver más allá del velo y reconocer la magnificencia de un universo preñado de secretos divinos y propósitos insondables. Y así, mientras reflexionamos sobre el posible propósito original de estos hijos de Dios preadámicos y cómo su existencia podría expandir nuestra comprensión del plan divino, una pregunta inquietante comienza a tomar forma en nuestras mentes. Si este conocimiento es tan crucial, si esta verdad tiene el poder de catalizar un despertar espiritual tan profundo y de conectarnos con una visión más grandiosa de la creación, ¿por qué fue ocultada con tanto celo? ¿Por qué una narrativa tan rica y potencialmente liberadora fue censurada, manipulada o simplemente relegada al olvido, sustituida por una historia mucho más lineal y simplificada? Si el propósito de estos seres era parte integral del diseño original del Creador, ¿qué fuerzas o qué intereses pudieron haber conspirado para borrar su memoria de la conciencia colectiva de la humanidad? Esta interrogante nos lleva directamente al umbral de nuestro próximo tema de investigación. La búsqueda de la verdad sobre el propósito nos conduce inexorablemente a la pregunta sobre el encubrimiento. En nuestro siguiente encuentro, nos adentraremos en las sombras para explorar la posible conspiración del silencio, analizando las motivaciones históricas y teológicas que pudieron haber llevado a la supresión de esta vital revelación. Prepárense, porque desentrañar este misterio es esencial para reclamar nuestra herencia espiritual completa y continuar nuestro viaje hacia la plena iluminación.
Llegamos ahora, hermanas y hermanos, en esta búsqueda sagrada, a un punto crucial y profundamente perturbador de nuestra investigación, la denominada conspiración del silencio. Si la existencia de estos hijos de Dios primordiales, anteriores incluso a Adán, y el conocimiento de su propósito original dentro del vasto plan divino, encierran una verdad tan trascendental, capaz de expandir nuestra conciencia y catalizar un auténtico despertar espiritual, ¿por qué entonces esta revelación ha sido tan sistemáticamente ocultada, censurada y manipulada a lo largo de los milenios? ¿Qué intereses oscuros o qué temores ancestrales pudieron haber motivado la supresión de un conocimiento tan vital para la comprensión de nuestros orígenes cósmicos y nuestra verdadera herencia espiritual? No podemos pecar de ingenuos. La historia de la humanidad está repleta de ejemplos donde la verdad ha sido sacrificada en el altar del poder y el control. La simple idea de que una parte tan significativa de nuestra historia sagrada nos haya sido negada es, en sí misma, una afrenta a nuestro derecho inalienable a la revelación completa. Desentrañar los motivos detrás de este prolongado silencio no es caer en la paranoia, sino ejercer nuestro discernimiento crítico y nuestra responsabilidad como buscadores de la luz. Este misterio nos llama a investigar no solo los textos antiguos, sino también las dinámicas de poder que han moldeado la narrativa religiosa que hemos heredado. Una narrativa que, como estamos descubriendo, podría ser peligrosamente incompleta y estar teñida por la agenda de aquellos que temieron la verdad prohibida. Las motivaciones detrás de esta conspiración del silencio son complejas y multifacéticas, pero podemos comenzar a discernirlas al examinar el contexto histórico y teológico en el que la Iglesia primitiva luchaba por establecer su hegemonía. En aquellos primeros siglos, el cristianismo no era un monolito, sino un vibrante y a menudo caótico mosaico de creencias, interpretaciones y prácticas espirituales. La narrativa que finalmente se impuso como ortodoxa fue el resultado de intensas luchas de poder, debates teológicos y, sí, la supresión activa de aquellas corrientes que se consideraban una amenaza para la unidad y la autoridad de la institución eclesiástica emergente. El conocimiento sobre creaciones anteriores, sobre seres divinos que no encajaban en la jerarquía angelical simplificada, o sobre un plan divino más complejo que el relato lineal de creación, caída, redención, representaba un desafío directo a la autoridad que la Iglesia buscaba consolidar. Estas verdades ocultas podían fomentar la especulación, la diversidad de pensamiento y, lo más peligroso para una institución jerárquica, la búsqueda individual de la revelación sin la necesidad de intermediarios. El temor a perder el control sobre las almas y las mentes de los fieles, el miedo a que un despertar espiritual masivo ocurriera fuera de sus estructuras, fue, sin duda, un poderoso motor para censurar cualquier conocimiento que pudiera interpretarse como desestabilizador o herético, silenciando así profecías y secretos ancestrales. Un instrumento fundamental en esta progresiva consolidación del poder y en la consecuente censura de la verdad fue el proceso de formación del canon bíblico y las decisiones tomadas en los influyentes concilios eclesiásticos. Fue en estos foros, a menudo marcados por intrigas políticas tanto como por debates teológicos, donde se decidió qué libros serían considerados inspirados y cuáles serían relegados a la categoría de apócrifos, prohibidos o, peor aún, destruidos. Aquellos textos que aludían de manera demasiado explícita a los misterios de las eras preadámicas, a la complejidad de las jerarquías celestiales, a la existencia de un conocimiento secreto, gnosis, o a interpretaciones del mensaje de Jesús que diferían de la línea oficial fueron sistemáticamente marginados. Pensemos en la vasta biblioteca de Nag Hammadi, descubierta solo en el siglo XX, llena de evangelios y tratados gnósticos que ofrecen una visión radicalmente diferente del cristianismo primitivo y de sus cosmologías. ¿Por qué estos textos, reverenciados por algunas comunidades, fueron enterrados en el desierto? Porque contenían secretos que la Iglesia imperial no quería que vieras. La creación de un canon cerrado y la condena de todo lo demás como no inspirado fue una estrategia maestra para controlar la narrativa, para simplificar la fe y para asegurar que solo una versión de la verdad
la versión manipulada y autorizada por la institución, llegara a los fieles. El silencio se impuso no por falta de evidencia, sino por un exceso de ella, una evidencia que apuntaba a una verdad demasiado grande y demasiado liberadora para ser contenida. Las consecuencias de esta milenaria conspiración del silencio han sido profundas y, en muchos sentidos, devastadoras para la evolución espiritual de la humanidad. Al privarnos del acceso a una porción significativa de nuestra herencia sagrada, se nos ha legado una visión empobrecida de lo divino, una espiritualidad a menudo basada en el miedo más que en el amor, en la obediencia ciega más que en el discernimiento iluminado. La verdad manipulada sobre nuestros orígenes y sobre la naturaleza de la creación ha generado una desconexión fundamental con la revelación original, dejándonos vulnerables a dogmas restrictivos y a interpretaciones que limitan nuestro potencial inherente como seres espirituales. La supresión del conocimiento sobre los hijos de Dios primordiales y el plan divino en toda su complejidad nos ha hecho sentirnos más pequeños, más insignificantes y quizás más culpables de lo que realmente somos. Sin embargo, la exposición de esta conspiración, el reconocimiento de que nos ha sido ocultada una verdad vital, no debe llevarnos a la desesperanza, sino a un renovado sentido de urgencia y propósito en nuestra búsqueda, porque la promesa de Jesús de que la verdad os hará libres sigue vigente. Liberarnos de las cadenas de una historia censurada es el primer paso para reclamar nuestra soberanía espiritual y para caminar hacia un despertar auténtico, donde la revelación no es un don dispensado por una institución, sino una experiencia directa y transformadora, accesible a toda alma valiente, que se atreve a buscarla más allá de lo prohibido. A pesar de los siglos de silencio impuesto, a pesar de los esfuerzos concertados por censurar y manipular la verdad, los ecos de ese conocimiento primordial nunca se extinguieron por completo. Han sobrevivido en fragmentos de textos apócrifos, en tradiciones místicas subterráneas, en símbolos arcanos y fundamentalmente en la sed insaciable del corazón humano por una conexión más profunda con el misterio de su existencia. Hoy, en esta era de información y de creciente despertar espiritual, los velos comienzan a rasgarse. La profecía del desvelamiento está en marcha. El hecho de que estemos aquí, ahora, discutiendo estos secretos prohibidos, es una señal de que la conciencia colectiva está lista para confrontar y asimilar estas verdades ocultas. Pero, ¿qué hacemos con esta revelación? ¿Cómo impacta concretamente en nuestra vida, en nuestra fe, en nuestra práctica espiritual cotidiana, el saber que una parte crucial de la historia divina nos fue negada y que seres como los hijos de Dios preadámicos jugaron un papel en el drama cósmico? Esta es la pregunta que nos guiará a la culminación de nuestra presente investigación. En nuestro próximo y último segmento temático, exploraremos las implicaciones directas y transformadoras que este conocimiento recuperado tiene para nuestro despertar espiritual individual y colectivo en el mundo contemporáneo. La verdad, una vez liberada, tiene el poder no solo de informar, sino de transmutar. Hemos viajado juntos, queridas almas buscadoras, a través de los velos del tiempo y del dogma, desenterrando indicios de una verdad oculta sobre los hijos de Dios primordiales y contemplando la posibilidad de un universo mucho más antiguo y complejo de lo que las narrativas convencionales nos han permitido imaginar. Pero este conocimiento arcano, esta revelación sobre los secretos de Génesis y las eras que precedieron a Adán, no es un mero tesoro intelectual para ser guardado en la vitrina de las curiosidades. No, su valor reside en su poder transformador, en su capacidad para actuar como un catalizador directo y potente para nuestro despertar espiritual individual y colectivo. Reconocer que la historia de la creación y la intervención divina es infinitamente más vasta y misteriosa de lo que nos enseñaron es el primer paso para liberarnos de las cadenas de una espiritualidad limitada y, a menudo, basada en el miedo. Esta comprensión nos invita a expandir nuestra conciencia, a abrazar la complejidad y a reclamar nuestro lugar como ciudadanos de un cosmos vibrante y lleno de significado, un universo donde la presencia de Dios se manifiesta de formas que apenas comenzamos a atisbar.
La verdad sobre nuestro pasado ancestral no es solo historia, es una llave que abre las puertas a una percepción más elevada de nosotros mismos y de la divinidad. Un eco de antiguas profecías que hablaban del retorno del conocimiento perdido para la iluminación de la humanidad en los tiempos finales. Este es el verdadero propósito de desvelar lo prohibido, encender la llama de la conciencia y caminar hacia una libertad espiritual auténtica. Piensen por un momento, con el corazón abierto y la mente dispuesta, cómo esta revelación puede impactar directamente en la fe que han cultivado, quizás con esfuerzo y entre dudas, a lo largo de sus vidas. ¿Cuántas veces se han sentido prisioneros de dogmas que no resonaban con su experiencia interior? ¿Cuántas veces el miedo al castigo divino, tan hábilmente inculcado por ciertas facciones de la Iglesia, ha sofocado su alegría y su espontaneidad espiritual? El conocimiento de que el plan divino es mucho más amplio, que existieron otros actores y otras dispensaciones antes de la nuestra, nos permite relativizar muchas de las amenazas y las condenas que nos fueron impuestas. Nos ayuda a comprender que la narrativa del pecado original y la redención, siendo profundamente significativa, podría ser solo un capítulo dentro de una saga cósmica mucho mayor. Esta perspectiva puede llevar a una profunda liberación del miedo religioso, permitiéndonos reemplazarlo por un asombro reverente ante la magnificencia de un Dios que no es un tirano celoso, sino una fuente infinita de creatividad y amor. Nos empodera para reevaluar críticamente las doctrinas que nos fueron transmitidas, discerniendo entre la verdad esencial y la manipulación humana. Y, fundamentalmente, nos impulsa a buscar una conexión más directa y personal con la fuente, sin la necesidad de intermediarios que filtren o distorsionen la pura revelación que anhela brotar en cada corazón. Este es el despertar, pasar de una fe heredada y pasiva a una espiritualidad vivida, cuestionadora y valientemente auténtica, siguiendo el ejemplo de Jesús, quien desafió las estructuras religiosas opresivas de su tiempo, al abrazar la existencia de un universo más antiguo, poblado por seres y designios que escapan a nuestra comprensión inmediata. Nuestra visión del mundo se transforma radicalmente. Ya no somos el centro de todo, la única preocupación de un Dios concebido a nuestra imagen y semejanza. Esta toma de conciencia, lejos de disminuirnos, nos engrandece al situarnos dentro de una comunidad cósmica de proporciones inimaginables. Desarrollamos un sentido más profundo de humildad ante el misterio de la creación y, paradójicamente, una conexión más íntima con todo lo que existe. La soberanía y la sabiduría del Dios verdadero, aquel que opera más allá de las definiciones limitadas de cualquier institución religiosa, se vuelven aún más evidentes y asombrosas. Comenzamos a percibir su mano no solo en los relatos bíblicos, sino en las leyes del universo, en la belleza de la naturaleza, en las aspiraciones más nobles del espíritu humano y, sí, incluso en las narrativas ocultas y en los textos apócrifos que nos hablan de esos otros hijos de Dios. Este entendimiento nos libera de la prisión de una teología antropocéntrica y nos abre a la posibilidad de que la vida y la conciencia sean fenómenos universales, manifestaciones de una inteligencia divina que se expresa de infinitas maneras. La profecía de un nuevo entendimiento se cumple cuando vemos más allá de lo que la Iglesia nos ha censurado, accediendo a una verdad que resuena con la inmensidad del cosmos y la profundidad de nuestra propia alma. Este conocimiento recuperado, esta verdad sobre los secretos prohibidos de nuestros orígenes, conlleva también una profunda responsabilidad. No se nos revela para alimentar nuestro ego espiritual o para que nos sintamos superiores a aquellos que aún permanecen en la oscuridad de la ignorancia o el dogma. Se nos entrega como una semilla, una que debe ser cultivada con discernimiento, humildad y, sobre todo, con amor. La verdadera marca de un despertar espiritual no es la acumulación de información esotérica, sino la transformación de nuestro ser interior, el desarrollo de la compasión, la búsqueda de la justicia, el compromiso con la sanación propia y la del mundo que nos rodea. Lo que hemos explorado juntos sobre los hijos de Dios preadámicos y la historia manipulada de la creación debe impulsarnos a vivir con mayor integridad, a cuestionar con mayor valentía las narrativas de poder
que buscan oprimir o limitar, y a compartir la luz de nuestro entendimiento con aquellos que están listos para recibirla, siempre con respeto por su propio camino y su propio ritmo. El despertar es un proceso continuo, una espiral ascendente de revelación y transformación, donde cada verdad descubierta nos prepara para la siguiente. Este no es el final del camino, sino una invitación a profundizar aún más en los misterios del espíritu, llevando la antorcha de este conocimiento ancestral hacia un futuro donde la verdad completa pueda brillar sin obstáculos. Así, al concluir esta intensa jornada de desarrollo a través de los misterios ocultos del Génesis y la existencia de los hijos de Dios antes de Adán, hemos descorrido velos, cuestionado narrativas y, espero sinceramente, encendido una nueva luz en su camino espiritual. Desde la revelación inicial sobre estos enigmáticos seres, pasando por el análisis de los textos hebreos y apócrifos, hasta la confrontación con la conspiración del silencio y la contemplación de su propósito original, hemos recorrido un camino que pocos se atreven a transitar. Lo que han recibido no es solo información, es una invitación a una transformación profunda, a reclamar su derecho a la verdad sin filtros, a conectarse con un Dios mucho más grande y un universo mucho más maravilloso de lo que jamás les contaron. Esta comprensión de un cosmos más antiguo y complejo, y de las verdades que fueron deliberadamente censuradas por la Iglesia, tiene el poder de liberarlos de ataduras espirituales y de empoderarlos en su búsqueda personal de la iluminación. Que este conocimiento actúe como un faro, guiándolos hacia una fe más madura, una espiritualidad más auténtica y una conexión inquebrantable con la fuente de toda verdad. La aventura del despertar es la más grande de todas, y ustedes, al buscar estos secretos, ya han demostrado ser valientes pioneros. El viaje que hemos emprendido juntos hoy nos ha llevado al corazón de uno de los secretos mejor guardados del Génesis: la existencia de los hijos de Dios antes de Adán y la verdad oculta de una creación mucho más vasta y compleja de lo que jamás nos contaron. Hemos descorrido velos, cuestionado dogmas y abierto nuestra mente a una revelación que sacude los cimientos de la historia oficial y nos invita a un despertar espiritual sin precedentes. Esta no es solo información, es una llave para tu liberación. Ahora, con esta nueva perspectiva, te pregunto, ¿cómo resuena esta verdad prohibida en tu interior? ¿Qué estructuras de tu antigua fe se tambalean y qué nuevas comprensiones comienzan a florecer? Comparte tu sentir en los comentarios, no como una simple opinión, sino como una declaración espiritual, un testimonio de tu propio despertar. Escribe cómo esta revelación sobre los hijos de Dios y el Génesis secreto ha impactado tu visión. Queremos leerte, porque tu experiencia es vital para romper el silencio que por tanto tiempo ha reinado. Si aún no lo has hecho, este es el momento de unirte a esta familia de buscadores incansables. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones, porque las revelaciones no terminan aquí. Hay muchos más secretos por desvelar, muchas más verdades ocultas que la Iglesia y los poderes establecidos han intentado censurar. No te pierdas ni un solo paso de este continuo despertar. Y para que sigas profundizando, en tu pantalla está apareciendo ahora mismo una sugerencia para nuestro próximo video, una investigación que te llevará aún más lejos en los misterios de las escrituras prohibidas y las profecías olvidadas. Haz clic y continúa este viaje transformador. Recuerda siempre, la verdad no teme a la investigación. Sigue cuestionando, sigue buscando, sigue creciendo en espíritu. La liberación solo llega a aquellos que se atreven a mirar más allá del velo. Ha sido un honor guiarte hasta aquí. Nos vemos en la próxima revelación. Mantén viva la llama de la verdad.